Encuentros Sonoros nace de las conversas de quienes caminamos el trabajo social desde diferentes sentires, experiencias y miradas que como hilos fueron conectando ideas para compartir y tejer de la mano de quienes nos acompañan día a día. Y en este espacio invitamos a amigas, profesionales, compañeras que aún están en procesos de formación, personas que admiramos y a todos aquellos que se piensan y sienten el trabajo social como algo significativo. Les habla Daniela Erazo Mondragón, Andrea Muñoz Cerón y Valeria Ríos. Estamos muy contentas, pues hoy materializamos un deseo que nos hemos venido pensando desde hace varios meses en un espacio de encuentros y debates. Hoy les damos la bienvenida a esto que hemos llamado Encuentros Sonoros, donde les contaremos quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Bueno, quienes nos encontramos aquí compartimos una experiencia muy bonita, que fue un activismo llamado Arte Popular Feminista, y fue un espacio liderado por la Escuela Política Feminista Travesías por la Paz, como una apuesta metodológica pues, que la apuesta a la incidencia política de las mujeres, y pues que también nos permite hacer unas reflexiones profundas en relación con esas formas de opresión, esas situaciones que nos afectan, y que en ese lenguaje, en ese encuentro colectivo y relacional que nos permite la práctica artística, pues nos encontramos y logramos identificar esas situaciones, atravesarlas por el cuerpo, por nuestros sentires, por las emociones, y también construir mensajes de denuncia. Y pues es una oportunidad muy grande para trabajo social, porque el arte nos permite precisamente esto, ¿no? Trabajar desde lo colectivo, desde lo colaborativo. Ya previamente pues estábamos aquí hablando entre todas pues sobre estas posibilidades que nos permite el lenguaje artístico, precisamente porque nos permite ver diversos lenguajes, diversas formas de expresión, y también pues diversas maneras de acercarnos a las personas con las que trabajamos desde varios espacios. Entonces pues ya, y cómo esto nos permite reconocer nuestras propias maneras de expresarnos y también de crear. Ahí es súper chévere, pues como pensarse también cómo esas mujeres que nunca han tenido acercamiento, digamos, a ninguna expresión artística ni cultural, pues evidente, porque seguramente sí han tenido algún acercamiento, pero que no lo hayan identificado, que no se han percatado. ¿Cómo hacer para que lo identifiquen y ese gusto pueda crecer? Que tengan en cuenta eso, la mujer de abajo, que la mujer de abajo tiene el arte, pero no se ha dado cuenta que lo tiene, ¿sí? En los arrullos, en las rondas, en los cantos de nanas, en el modo de bailar. La cuestión del arte pues otra de las cosas que siempre hemos como cuestionado un poquito de lo que se define como arte o no arte, ¿no? Por ejemplo, ustedes no lo han dicho, ¿no? O sea, el arte, las habilidades que ustedes quieren desarrollar o que las quieren orientar hacia el tema del mercado, de la economía, pues es una orientación, es una visión también y que es válida desde las mismas necesidades de las mujeres en los territorios. O si yo considero que el arte para mí es sanador, porque el arte me sana hacia adentro y yo solamente quiero pintar y no voy a hacer la gran figura, sino que simplemente quiero aplicar colores, eso me ayuda a mí a tramitar mis emociones, pues puedo utilizar el arte para eso. O si para mí el arte simplemente es reunirnos a charlar y mientras charlamos vamos ahí como conversando y pintando, pues eso es el arte, o sea, nos permite expresarnos, lo podemos utilizar también para nuestras necesidades, para el tema de la economía, para la mujer, desde la artesanía, porque también es eso, ¿no? A veces no, la artesanía es menos, el arte está por acá y la artesanía entonces es menor, ¿no? Pero pues no es así, y por eso la visión como del arte, o como se ha llamado desde el activismo, esa propuesta de activismo, pues es diferente, es como pensarnos el arte desde las muchas posibilidades que tenemos, ¿ya? Y yo creo que como, digamos que en la historia pues del arte que a veces conocemos, las mujeres pues antes siempre han sido como ese objeto de los hombres, ¿no? Los hombres pintores, los reconocidos eran los hombres, ¿no? Y los hombres se reconocían, y hubo muchas mujeres también artistas que no se reconocieron, y cómo también pasamos de ser ese objeto que nos pintan y nos pintan nuestro cuerpo a nosotras ser las artistas de nosotras mismas, de nuestros propios cuerpos, si queremos pintar nuestros cuerpos, o si queremos pintar otra cosa, o si queremos pintar simplemente rayas, hacer cualquier cosa, pues es una manera de expresarnos, pues es una manera también de, como lo hicimos en el activismo, de generar como, sí, de liberarnos y de exigir hacia afuera, o sea, el activismo nos permite eso, ¿no? Como yo creo cosas en conjunto, cómo creamos una colcha, por ejemplo, de retazos en conjunto, la tejemos y con eso salimos y mostramos en la calle cuáles son nuestras demandas como mujeres. Y eso es arte, es relacionado desde el arte. Entonces yo creo que pues eso, por lo que ustedes han planteado, es muy importante, porque nos da esa visión de, bueno, por ejemplo, nosotros como trabajadoras sociales, ¿qué podemos aprender a hacer en los territorios desde esas particularidades de cada una, de cada territorio? ¿Cuáles son las necesidades que están? Y yo cómo puedo orientar el arte
sin llegar a decir es que vamos a hacer un taller de tal de dibujo y las que no saben pintar pues se van y las que sí saben se quedan y entonces las que pintan mejor, entonces esas son las mejores, no, sino cómo logramos que el arte permita lo que tú decías, Margarita, como unirnos, juntarnos, nos pone en el mismo nivel, ¿no? Nos pone como en un espacio de conversa tranquila, o sea, equitativa, pues como en confianza, como que no nos pone niveles quién es mejor y quién es peor. Y yo creo que eso sí o sí se vivió en el activismo. Yo creo que lo que decía Margarita ahora, éramos tan diferentes todas en edad, en profesiones, en experiencias, Hasta y lugar terminamos de de residencia. Ajá. Unas vivían en el oriente, otras de pronto en Ladera, en la comuna 18, otras más hacia el centro de la ciudad, y todas terminamos siendo exactamente iguales porque el arte nos unió. Y éramos como que sí, no éramos expertas, sino que simplemente fluíamos y terminábamos hablando de lo que nos unía, los gaticos, los animales, nuestras experiencias, y fue súper bonito. El arte, y bueno, de pronto ahorita lo dije, yo no tengo esa habilidad, pero sé que lo que aprendí con esas actividades de activismo, que lo que sale de mí, de mi esencia, miremos hacia otro lado, ¿no? Pues no sé, para las calles, que también se necesita, para otros procesos, fútbol, no sé qué, que dicen que es transversal, porque la mujer tiene sus hijos y los lleva a fútbol y eso ya ayuda a la mujer, ¿no? Entonces ya no hay esto. Pero mirándolo ahora, vuelvo desde el arte, sí, porque me libero y busco que participar en todos esos espacios me libero económicamente también. Claro. O sea, veo que con lo que yo hago puedo generar un recurso. Y yo creo que la importancia de estos espacios es de que se vuelvan espacios significativos, porque yo creo que al finalizar el activismo todas quedamos con una bonita sensación, pero también con personas que nos quedan como amistades para la vida, como referencia también. Entonces es pensarnos desde allí, ¿no? De que si bien los proyectos que enseñan y se pueden luego monetizar son importantes, pues también apuntarle a un aprendizaje significativo que también nos lleve a cuestionarnos nuestra realidad, y lo intelectual, pues ya estaríamos del otro lado, ¿no? Porque tendríamos esa herramienta para poder luego hacer unas múltiples cosas. Bueno, ustedes saben que nosotras somos trabajadoras sociales, muchas veces llegamos a los territorios y esa ha sido, digamos, nuestra gran pregunta: ¿cómo llegar, cómo trabajar, cómo acompañar en esos territorios sin invadir, sin, digamos, marcar distancias? ¿Cómo creen ustedes que podría ser un buen acompañamiento de la institución o de esas trabajadoras sociales o de esas personas externas que llegan a acompañar procesos comunitarios? Hay como algo sencillo que podamos rescatar, que ustedes nos puedan decir, bueno, esto es importante. Bueno, no sé si pueda seguir yo, Sí. pero yo lo puedo decirte, o sea, porque desde la Comuna 8, mis compañeras lo podrían decir, pero yo lo quiero decir desde mi experiencia, por ejemplo, en Llano Verde, en la Comuna 15. Primero, desde un espacio que yo no había ido de pronto así como institucionalidad, me llevaba, me traía, no había cogido mi propio transporte, no había experimentado cómo llegan ellos allá, que es montarse en una guala, ¿sí? Que es bajarse aquí y decirle, me lleva por mí. Todo eso lo aprendí, porque la primera vez fue un fiasco para mí. Y desde algo que recién había pasado, lo de los niños allí en Llano Verde. Entonces, desde ese miedo que nos crean las noticias, la mala información, y que satanizan un lugar, o sea, Llano Verde, e inclusive cuando yo no me va a tocar en Llano Verde, no, ¿qué vas a hacer por allá? Búscate otra manera, volver a Casa Madre, volver a tal lado. No, y entonces desde ir con ese miedo y aprender desde montarme en esa guala y saber que ahora es el espacio donde me siento inclusive más segura que en mi propia comuna. Porque paso por allí, profe, sí, los niños, las personas adultas mayores ya me reconocen. Y lo que tú dices, cómo llegar, o sea, como tú eres. Si es la persona que se cree la superdoctora y todo, llegue de esa manera, que allí le enseñan cómo. No a la fuerza ni a la mala, no. Con esa misma forma tan sencilla de ser y con el mismo espacio en el que vas a estar, vas a aprender cómo te vas bajando, ¿sí? Y
cuando uno es de una manera, llega de una manera sencilla, es mucho más fácil, más no es fácil. Porque, con lo que les cuento, desde la llegada, desde ese miedo de pronto, no, que allá te van a robar, que ya... Total, sí suceden todas esas cosas, pero cuando tú llegas, como que te respetan, cuando tú te vas como haciendo conocer en este espacio, ya nadie te ve como que el extraño o la extraña que llegaste a invadir, no, antes te acoge. Entonces desde ahí no llegar con miedo a los espacios, llegar. Pero sí hay espacios en que tú tienes que buscar ese liderazgo, a esa lideresa que te acompañe. Es muy importante también porque hay que también, sí hay que reconocer que hay espacios que son realmente muy álgidos para llegar. Y hay que respetar esos espacios. ¿Y cómo tú los respetas? Llegando con la persona que lidera ese espacio y que te haga conocer. Los referentes. Eso también es importante, llegar con referentes. Creo que es algo inclusive muy importante. Sí, porque pensándolo bien, yo no llegué así de una y soy la profesora, no. Llegué con una persona de allí mismo y sí, es la importancia de llegar con alguien de ahí y reconocer el espacio. Y ser como tú eres, que allí te van enseñando a trabajar como ellos trabajan. Porque uno va como más que a enseñar, va uno como a aprender. Importantísimo. Y complementando lo que dice la compañera Elizabeth, pues Elizabeth llegó de alguna manera con actividad deportiva. Nosotros ahorita estamos aquí por el arte, entonces como les digo, de alguna manera esos son aspectos, tanto el arte, el deporte, la cultura, son actividades que como que alivianan o de alguna manera es un interés que muchas personas de diferentes edades, hoy en día que está de moda el fútbol femenino y de alguna manera unifica el deporte, lo que es el deporte, el arte, la música, qué sé yo, como actividades que provoquen un encuentro de diferentes personas, de diferentes orígenes, edades y de alguna manera eso como que desarma. Entonces a partir de esa actividad ya hacer lo que van a hacer ya en sí el trabajo social puntual, pero iniciar con una actividad que sea como, que llame a la unidad más y ya en un territorio ya las conocen. Saben, bueno, aquí las chicas vinieron a hacer el arte, entonces empiezan por ese lado, algo que los desarma y dicen, no, pues las ven como por ese lado, ¿no? O el deporte, una actividad que desarme diría yo que es mi recomendación. Eso me recuerda mucho, la primera vez que yo llegué a trabajar así lo vi, porque también, ¿no? Era lo mismo, yo también entré con mucho miedo, pues no con miedo, yo realmente con prevención. Sí, con prevención, pues porque era, pues, iniciar a trabajar con jóvenes pues, en dinámicas de violencia y te sentí eso, ¿no? Era como, bueno, uno llega y hay un referente porque siempre tiene que haber referentes en el territorio para no sentirse de alguna manera que respeta ese espacio, ¿no? Y pasa eso, ¿no? Que a veces creemos, vamos a llegar y entonces ya todo el mundo me va a copiar y entonces yo pongo una actividad. Bueno, también me recuerdo un momento en mi práctica de años cuando estaba en la Leonera, en el corregimiento, me acordé de eso porque pretendíamos hacer un taller el mismo día sin convocar, sin conocer la gente y sacamos unos arroces de leche y nos quedamos con esos arroces de leche porque no llegó nadie. Esa fue mi primera aprendizaje cuando estaba haciendo la práctica en ese tiempo en la universidad. Y de ahí para allá, o sea, ese fue el primer aprendizaje y entonces en ese momento ya después cuando ya estaba trabajando y fue así lo de a trabajar, recordé mucho ese primer momento y ya fue entrar así como tú dices, Elizabeth, escuchar, como aprender, ir con la disposición de aprender y mi primera entrada fue esa, el arte. Trabajé con los muchachos desde los murales, desde los estampados, lo que trabajamos en el activismo. Y eso fue lo que me hizo acercar a los muchachos. Y pues ahorita, por ejemplo, yo subo y ya la gente me conoce, y la gente ya me recibe, entonces como que siento mucha seguridad en la Comuna 20 por eso. Es muy bonito porque sí, tienes toda la razón, creo que es como esa primera entrada, es tener la disposición de aprender y escuchar. De no imponer sobre todo, ¿no? Sí, como el de actividades o algo, sino más bien a conocer a ver ellos qué quieren, con qué se conectan, ¿no? Porque yo quería con unos fue el arte, otro grupo que no, o sea, eran jóvenes, mujeres jóvenes y hombres jóvenes que les gustaba mucho la danza, el movimiento, eran mujeres y hombres afro, y yo en ese momento era el arte, y ellos querían era mover el cuerpo, entonces ahí por ejemplo fue diferente, ahí con ellos yo tuve que, bueno, miremos el tema de la danza, y le metimos la danza, y con ellos funcionó la danza, entonces creo que uno también. Y ahí están las habilidades, ¿no? Porque a veces no es, yo tengo que ser artista en danza, tengo que ser no, es como que uno aprende de varias cosas y uno se da la disposición de aprender con ellos y con ellas. Y eso nos ayuda mucho a podernos conocer.
En Spotify como Encuentros Sonoros Paz y Género, en Facebook como Escuela Política Feminista Travesías por la Paz y en Instagram como @Paz y Género. Bye bye. Adiós. Nos vemos.